Buenos días, hermanos. Hoy 12 de diciembre la Iglesia celebra la memoria de la aparición de la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, a San Juan Diego en el monte del Tepeyac. Y hoy, el último de los días de las apariciones, también ante el obispo Juan de Zumárraga. La devoción a la Virgen de Guadalupe, como dijimos el día 9 pasado, tiene su origen en las apariciones de la Virgen María acontecidas entre los días 9 al 12 de diciembre, en las faldas del Cerro del Tepeyac, ubicado al norte de la Ciudad de México. Milagrosamente, la imagen de la Virgen quedó plasmada en el manto o tilma, hecha de ayate, de color así blanquecino, que portaba el propio indito Juan Diego, y que después quedará como reliquia de la presencia de la imagen y enmarcada en un cuadro y expuesta en la Basílica de Guadalupe. Mientras el mundo de hoy aparece sumido en una profunda crisis de valores y de fe, llena de retos y dificultades que ponen a prueba nuestra fe católica, es necesario hacer silencio en el corazón y recordar que Dios nos ha puesto a todos bajo el amparo y cuidado de la Madre de Dios, de su Hijo bendito. Cuánto consuelo podemos hallar en las palabras que la Virgen dirigió en el Tepeyac a San Juan Diego cuando se le apareció en el último día, en el día de hoy. No se entristezca tu corazón. ¿Acaso no estoy aquí, que soy tu madre? Con este cariñoso manifestación de amor, la Virgen consoló y fortaleció la tristeza y la desesperanza de Juan Diego cuando en varias ocasiones ya había ido a visitar al obispo Zumárraga para decirle, como portador de la Virgen, cuál era el mensaje que ella le había mandado decir. Las palabras de María deben recordarnos además que Jesús está siempre al lado de quienes necesitan consuelo y esperanza, como nos decía también el Evangelio: venid a mí los que estáis cansados, sobrecargados, yo os aliviaré. Una década después de la conquista de México, que fue en torno al 1529, los misioneros españoles encontraban una grande dificultad en la evangelización, porque a la vez que anunciaban el Evangelio, veían que los resultados eran pobrísimos, prácticamente nulos. Los indígenas no se convertían, tenían su religiosidad natural, tenían su Dios Quetzalcóatl, al que les ofrecían sacrificios, incluso sacrificios humanos, de niños, etc. Entonces, la evangelización llevada a cabo entonces por los franciscanos, pues se veía muy limitada y muy desanimante. Por eso también esta palabra, que es la aparición de la Virgen y la celebración del día de hoy, nos anima y nos consuela, porque la misión no la llevamos nosotros, la lleva Dios. Y desde sus planes misteriosos, lo único que nos pide es que le seamos fieles y que no callemos, como dice también la palabra del profeta Isaías: qué hermosos sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Es la primera lectura del oficio de hoy, de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Decíamos entonces que se había ido apareciendo la Virgen desde el día 9 hasta el día 12, como Madre de Dios, Madre de aquel por quien todo existe, por quien todo vive. En ese lugar llamado Tepeyac, una montañita, un pequeño cerrito a la salida norte, al norte de la Ciudad de México, Tlatelolco, se llamaba entonces en lengua náhuatl, María Santísima se le apareció a un campesino chichimeca, de nombre Juan Diego Cuatlacuatín, recién convertido al cristianismo. Para Juan Diego aquella mujer era la señora, a quien miró con respeto, pero quizás también con cierta desconfianza. Ella, mientras tanto, quería tocar su corazón. Se presentaba a sí misma como la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien todo existe. La señora le encomendó a Juan Diego que pidiese al obispo de la ciudad, el franciscano Juan Zumárraga, que mandara construir una iglesita dedicada a ella, en el mismo lugar en el que ella se había aparecido, en el Tepeyac. Juan Diego comunicó al obispo este mensaje, pero, como es normal, no lo creyó. En la siguiente aparición, la Virgen le solicitó a Juan Diego que insistiera. Un día después, Juan Diego volvió a encontrarse con el prelado, sin lograr que cambiara su posición. Es más, le había pedido una señal para verificar que era cierta dicha aparición. El día
11 lunes no se apareció porque no se le apareció a Juan Diego. La Virgen apareció, pero Juan Diego no estaba porque quería ir a ayudar a su tío que estaba enfermo, moribundo, y solicitar un confesor antes que muriera para que muriera en gracia. Sin embargo, la Virgen, dándole la vuelta al cerrito, se le volvió a aparecer y le dijo que no se preocupara, que su tío estaba curado. Efectivamente, en ese mismo momento, la Virgen estaba en casa de su tío Bernardito, o Bernardino, y le curó milagrosamente. Sucedió que al día siguiente, día 12 de diciembre, martes, la Virgen se le volvió a aparecer a Juan Diego y en las faldas del monte, y le indicó que subiera al cerrito, a la cima del cerrito, para que cogiera unas flores y se las llevara al obispo Zumárraga. Era sorprendente porque ni el tiempo, que era puro invierno, un tiempo frío, y el tipo de flores que encontró, entre otras rosas de Castilla, no eran propias de aquellas latitudes, eran propias de Castilla, de España. Pero la Virgen fue con él, la acompañó y se la colocó en su propio manto, como digamos queriendo ella adornar bien, colocar bien las flores según la disposición que a ella le parecía correcta. Cuando llegó al obispado y se presentó ante el obispo Zumárraga, él volvió a referir lo mismo. La Virgen, la señora, se le había presentado, le había dado una señal, la que él había pedido, que le diera una señal, y ¡oh, cuál sorpresa! Cuando el obispo Juan de Zumárraga vio, al extender la tilma y desplegar el manto San Juan Diego y caer las rosas y las flores por el suelo, ¡oh, cuál sería su sorpresa! Porque el obispo, muchos años antes, viendo la incapacidad de conversión y de bautizar y hacer cristianos a los nativos, le había pedido a la Virgen que si había escuchado sus oraciones para que la evangelización fuera adelante, le concediera ver en México, rosas de Castilla. Imaginaba entonces la sorpresa del obispo, cuando pasado el tiempo, los años, la Virgen le había concedido lo que él le había pedido. Imposible encontrar en aquellas latitudes. Ante la sorpresa, y cuando se presentaron esas rosas y cayeron al suelo, la siguiente sorpresa fue que la Virgen María dejó plasmada su propia imagen en el manto, en la tilma de San Juan Diego. Esto no es solamente sorprendente por el hecho de que quedara impresa su imagen, es mucho más sorprendente si tuviéramos un día tiempo para poder explicar en otro vídeo lo milagroso del manto de San Juan Diego. Es que la imagen que aparece en el manto, en la tilma, actualmente estudiada por la NASA, por muchos laboratorios científicos, por muchos científicos de gran importancia, sorprendentemente, no tiene explicación, no es una imagen pintada, no es un dibujo, no es una pintura. ¿Qué es entonces? Se ha estudiado que sobre la superficie del manto, la imagen coloreada, los colores flotan por encima de la superficie como una micra de altura. Esa suspensión físicamente no tiene explicación. No es posible explicarlo. O sea, unos colores no pueden estar flotando. Los colores o están impresos en un material físico, en una superficie, o no pueden existir. ¿Cómo existe esa imagen? Y segundo punto, simplemente porque os interese y podáis leer mucho, si queréis, yo hago un día un vídeo y os lo cuento. La imagen que aparece en la tilma no es un dibujo, no es una pintura, es la presencia real de la Virgen María viva. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque los estudios de la NASA han concluido que tanto por la forma del ojo y de la niña del ojo, en que aparecen unas sombras, que eran como un espejo cuando tú reproduces en el espejo la reflexión de lo que tienes delante. Bueno, pues ese ojo ha recogido las imágenes que tenía delante, que eran los inditos, la familia de Juan Diego, el obispo Zumárraga, algunos
algunos criados suyos, etc. Pero sobre todo es una imagen de una persona viva, viva. Ya otro día os lo podré explicar. Por tanto, hoy nos alegramos tanto de esta presencia de la Virgen María en nuestras vidas, como fue en la vida de San Juan Diego, y que él no es un santo porque viera a la Virgen, sino porque del contacto con la Virgen y por la fe que le ha ido predicando la Iglesia, en ese catecumenado que él hizo, en esas catequesis, en esa doctrina que se llamaba entonces, que él iba recibiendo del catecismo de la fe de la Iglesia después de su bautismo, él fue creciendo en virtud y viviendo en santidad. Por eso la Iglesia lo ha reconocido como un santo. Que en este día, hermanos, podamos vivir con alegría la presencia de la Virgen en nuestras vidas y nos encomendamos a su maternal intercesión. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!